Buenas tardes, ingeniero. Economista, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, economista. Hola. Buenas tardes, economista. Hola, buenas tardes. Economista, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Ya demos un ratito de tiempo hasta que lleguen el resto para poder conversar. Eso déjenme ir por un vasito de agua que me muero. Estaba hablando 4 horas seguidas.
Buenas tardes, economista. Hola chicos, ¿cómo están? A ver, vamos con ustedes. Muy bien, a ver. Vamos con ustedes. Teníamos que ver, estábamos revisando lo que era el sistema financiero, no, el sistema financiero no era, perdón, sí, el sistema financiero. Estamos revisando lo que implicaba el sistema financiero. Y dentro del sistema financiero, habíamos visto que estaba conformado por instituciones financieras y los mercados financieros, ¿verdad? Bueno, las instituciones financieras son básicamente intermediadores que lo que hacen es ubicar a aquellos sujetos de la economía que son superavitarios de recursos y tomar esos recursos y elaborar productos para poner a disposición de quienes son deficitarios de esos recursos y los necesitan para actividades productivas. Eso hacen los intermediarios financieros, y entre esos intermediarios financieros está el Banco Central, está los bancos, están las cooperativas, las mutualistas, las cajas de ahorro, todos aquellos que hacen intermediación dentro de la economía, ¿no? Pero sí también habíamos visto de que existen los mercados financieros, y dentro de ellos puntualmente hablamos del tema de mercado de valores, y estos mercados financieros es donde se recurre con la finalidad de poder también acceder a recursos, pero a diferencia de recurrir al sistema financiero, en el mercado financiero, casi la conexión es directa entre quienes necesitan recursos y quienes los quieren prestar. ¿Qué es lo que estoy queriendo explicar? En el sistema financiero, yo voy y hay un intermediario que es el que me enlaza a mí, que soy el que necesito los recursos, con quien lo tiene. En el mercado financiero hay una relación directa porque al ser un mercado ocurren quienes son oferentes y quienes son demandantes de productos y toman contacto de manera, en teoría, directa, pero van a ver que también hay la participación de casas de valores, de brokers, pero se entendería que es el lugar donde existen ofertantes y demandantes de instrumentos financieros. Pero ambos tienen como finalidad proporcionar recursos para que quienes los necesitan puedan desarrollar actividades productivas. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué son estas inversiones financieras. Vamos a tratar de comprender qué son, ¿ya? Al terminar mi exposición, ustedes van a tener que hacer un trabajo que va a marcar la clase por lo menos de los próximos dos días de clase, es decir, el que tenemos entre semana y el día sábado. Ustedes van a preparar una exposición, ya les voy a dar las condiciones de esa exposición, y tiene que ver justamente con instrumentos financieros. Muy bien, entonces, vamos a lo que serían las inversiones financieras. ¿Qué ocurre? Que la globalización económica ha impulsado el desarrollo de los mercados financieros, haciendo que la gestión de recursos y riesgos financieros ocupe un lugar estratégico en la gestión empresarial. La forma de comunicarnos, la tecnología,
la libre movilidad de capitales a nivel mundial, todo esto características de la globalización económica, ha hecho que los mercados financieros se vuelvan importantes dentro de la gestión de recursos que son necesarios para poder gestionar una empresa y poder manejar de forma estratégica estas empresas. La participación de empresas en mercados financieros se ha incrementado como mecanismo de financiación alternativa al crédito bancario o forma de gestionar profesionalmente antes excedentes de liquidez mediante la adquisición de instrumentos financieros emitidos por otras empresas, ¿no? Entonces, ya es mucho más común, quizás no todavía tanto aquí en el Ecuador, pero a nivel mundial, ya los empresarios no solamente recurren a los bancos o a las instituciones financieras por recursos, sino que hay una mayor participación en mercado de valores o en mercados financieros con la finalidad de poder acceder a esos recursos, tomando para ello activos financieros colocando para ello activos financieros quienes necesitan financiamiento, ¿no? Colocan papeles, colocan obligaciones y a cambio de eso reciben dinero o el dinero que necesitan para poder emprender sus proyectos. Entonces, en consecuencia, el peso relativo de los instrumentos o de estos instrumentos en el balance de las entidades ha aumentado significativamente, lo que exige ofrecer información útil y relevante a los usuarios que facilite la adopción de decisiones. Lo que me está diciendo aquí es que si bien es cierto, antes, bueno, siempre han existido activos dentro de una empresa, ahora estos activos no solamente son activos reales, como por ejemplo un edificio, una casa, una máquina, sino que también ahora las empresas tienen un rubro que implica activos financieros, que son tácitamente inversiones financieras que las empresas toman y que les generan también réditos, y en algunos casos hasta réditos más interesantes, o en mayor nivel o en mayor volumen, comparados con activos reales. Entonces, veamos el concepto de la clasificación de inversiones financieras. Entonces, los activos son recursos controlados económicamente por la empresa, de los que se espera obtener algún beneficio económico, y este beneficio generalmente es un beneficio futuro, que surge como consecuencia de transacciones y sucesos pasados. Entonces, un activo es algo que está en propiedad de la empresa, que la empresa controla, y que tiene como característica la generación de beneficios económicos en el futuro. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, tengo activos reales como un edificio, si ese edificio yo lo arriendo, ese edificio, ese activo, me genera una renta, pero esa renta obviamente se genera en el futuro, ¿sí? Como consecuencia de haber comprado este activo, ¿ya? Pero no solamente estos activos pueden ser, como les decía, de tipo real, sino que también puede ser que yo invierta en obligaciones, en acciones, en participaciones, y esta también genera un cierto rédito económico que cumplen el mismo principio del activo, que es tener algo que me sirva a mí para producir más riqueza, ¿ya? Entonces, puesto que la obtención de un activo implica normalmente la realización de un desembolso o inversión de fondos, suele considerarse el término activo, en general, equiparable al de una inversión. Es decir, que ustedes van a escuchar en la literatura o inversiones financieras o activos financieros, pero van a entender finalmente que se refieren a lo mismo. Se refieren o hacen referencia particularmente a activos financieros. Y al entender por activos, aquello que permite generar mayor nivel de riqueza o que ayuda a la generación de más riqueza para quien lo posee. El balance de las entidades junto a inversiones de carácter real, lo que les decía, los activos de carácter real, como bienes o derechos sobre edificios, instalaciones, patentes, existencias, que se utilizan con carácter habitual en sus procesos productivos y comerciales, existe también otros bienes como acciones emitidas por compañías,
préstamos y otros elementos que se poseen como mera inversión con intenciones lucrativas, es decir, la obtención de renta o plusvalías o ganancias, ¿no? Entonces, lo que me dice aquí es ya lo que les comenté. Aparte de los activos reales, algo tangible, un edificio, una máquina, una instalación, también existen estos activos financieros que lo que implican es lo que generan es un rédito por haberlos comprado, ¿no? Entonces yo tengo una acción, esa acción me va a rendir dividendos, tengo un bono, ese bono me va a pagar intereses, pero esas también son inversiones que generan mayor riqueza, es riqueza que genera riqueza. Entonces cae tácitamente dentro del concepto de activo, pero en este caso activo financiero. Los últimos activos, en este caso los activos financieros, los últimos activos dan derecho en sí mismo y de forma directa a recibir otros medios líquidos, no estando encaminados hacia una actividad de explotación, sino que más bien forman parte de la gestión financiera de la empresa, que en la actualidad puede ser tan importante como la gestión productiva. Es decir, que la empresa no solamente gana a través del uso de sus activos con la gestión productiva, sino que también sus activos financieros, al ser gestionados de manera adecuada, puede generar rendimiento, puede generar ganancia, que también les permite para poder aumentar su riqueza. El conjunto de estos bienes se incluyen dentro de lo que se conoce como activos financieros. Entonces, tengo activos reales y activos financieros, aquellos que, como decíamos, implican la compra de estos activos que generan, en este caso, un rendimiento por el uso de ese dinero. Inversiones financieras. Inversiones financieras, las inversiones financieras representan activos o instrumentos financieros poseídos por las empresas que se adquieren normalmente a través de la contratación o negociación en los mercados de capitales. Entonces, estas inversiones financieras, que son activos o instrumentos financieros, los tienen las organizaciones y los han adquirido en el mercado de valores. Y esta contratación o negociación lo hacen precisamente en el mercado de capitales o en el mercado de valores. Tienen como finalidad, estos activos financieros tienen como finalidad aumentar la riqueza de la empresa, bien sea como consecuencia de los rendimientos que generan de su revalorización o de otros beneficios derivados de las relaciones u operaciones que se pueden realizar con ellas, concesiones temporales, transferencias, préstamos de valores. A ver, esto es importante. Miren lo que me dice aquí. Tiene como finalidad aumentar la riqueza de la empresa. ¿A través de qué puede aumentar esa riqueza de la empresa? Bien sea como consecuencia de rendimientos que genera. Si yo tomo un bono, ese bono me paga una tasa de interés y esa tasa de interés es el rendimiento que genera esa inversión que he hecho. Es una forma de generar más riqueza para la empresa. Me dice también que de su revalorización es otra forma de generar riqueza. Por ejemplo, si compré acciones y esas acciones subieron de precio en el mercado, ¿ya? Mi acción no gana solamente por los dividendos que me paga, no me genera riqueza solamente por los dividendos que me paga, sino que esa acción también puede ser revalorizada en el mercado, es decir, adquiere más valor y eso hace que mi riqueza también aumente, ¿ya? O de otros beneficios derivados de las relaciones u operaciones que se pueden realizar con ellas, como por ejemplo, cesiones temporales, transferencias, préstamos de valores, etc. Entonces, estos activos financieros permiten a la organización poder generar mayores niveles de riqueza. Se presentan por títulos o valores, anotaciones en cuenta o en otros documentos mercantiles emitidos por otras entidades con la finalidad de captar nuevos recursos financieros, ya sean propios o ajenos según sea la naturaleza del título emitido. De tal forma que los mismos títulos suponen para ellas un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio.
Se pueden considerar a las inversiones financieras desde el punto de vista de la entidad inversora como un activo financiero. Y para la entidad emisora representaría partes de un capital o préstamo en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, para quien compra estos instrumentos financieros, ¿sí?, en este caso pasarían a conformar o serían parte de un activo financiero que tendrían las empresas. Y para quienes lo venden, ¿sí?, o quienes son las entidades emisoras, representan parte del capital que se entrega, ¿no? En este caso, por ejemplo, si alguien me compra una acción, estoy entregando parte del capital, la propiedad del capital al nuevo propietario de la acción, o un préstamo, por ejemplo, cuando coloco un cierto valor, por ejemplo, por un bono, ¿sí? Entonces, en ese momento es como una especie de préstamo donde yo entrego dinero y la persona que compra el bono tácitamente recibe una obligación que yo la tengo que honrar en su momento, pero tácitamente es como tener un préstamo con este sujeto. Entonces, los instrumentos financieros pueden ser tanto activos como pasivos, ¿sí? Veamos qué se consideran como instrumentos financieros dentro de los activos financieros. Entonces, cuando yo hablo de instrumentos financieros, puedo referirme tanto a activos como pasivos financieros. Activos como pasivos financieros. Dentro de los activos financieros, tenemos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ¿no? Ya ustedes conocen, el efectivo es tácitamente dinero, o es dinero, ¿sí? Y otros activos líquidos equivalentes serían un tipo de activo financiero. Otro tipo de activo financiero son los créditos por operaciones comerciales que se tienen con clientes o deudores varios, ¿no? Entonces yo le doy una línea de crédito a un cliente por una entrega de un producto determinado, tengo ahí, en este caso, crédito por operaciones comerciales, ¿ya? O también con deudores varios. Créditos a terceros, tales como préstamos o créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes. Eso también puede ser otra forma de activo financiero. Valores representativos de deuda adquirido, obligaciones, bonos y pagarés. Lo que les decía, se compran instrumentos financieros que impliquen una obligación, en este caso una obligación de pago. Un bono sería el hecho de que en el papel o hay la constancia de que por ese papel se me tiene que devolver cierta cantidad de dinero y se me tiene que asegurar un cierto pago por intereses. Entonces, esos valores representativos de deuda adquiridos son también parte de mi activo financiero. Instrumentos de patrimonio de otra empresa adquiridos, acciones, participaciones. Puede ser que también la empresa que yo tengo puede tener propiedad de ciertas acciones de otra empresa. Eso lo clasificaríamos como instrumentos de patrimonio de otras empresas que la empresa haya adquirido. Tenemos también derivados de valoración, con valoración favorable para las empresas, como por ejemplo futuros, opciones, permutas financieras, compraventa de moneda extranjera a plazo, y finalmente otros activos financieros, entre los cuales se citan, por ejemplo, depósitos en entidades de crédito, anticipos, créditos al personal, fianzas, depósitos constituidos, dividendos a cobrar, desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. Todos estos son parte de los instrumentos financieros, pero en este caso clasificados como activos financieros. Así como existen activos financieros, también habría los correspondientes pasivos financieros. Dentro de esos pasivos financieros tenemos los débitos por operaciones comerciales, estas entregadas a proveedores y acreedores varios, deudas con entidades de crédito, por ejemplo, un préstamo a un banco, obligaciones y otros valores negociables, ¿sí? Es un pasivo en el caso de que yo lo emita, ¿no? Entonces yo como empresa emito un bono y ese bono viene a constituir un pasivo porque tengo que devolver el valor
que me prestaron por ese bono, que yo recabé por ese bono, y obviamente también los valores por intereses que implica la prestación de ese dinero. Derivados de valoración favorable para la empresa, como ya habíamos visto, futuros, opciones, deudas con características especiales y también otros pasivos financieros, como deudas con terceros, préstamos, créditos financieros, recibidos de una persona, o sea, de una organización. Eso también constituiría pasivos financieros. Entonces, instrumentos financieros pueden ser activos financieros y pasivos financieros. Entonces, se considera también como un instrumento financiero, como instrumentos financieros, los instrumentos de patrimonio propio. Esto es, las acciones ordinarias emitidas por la propia sociedad que se incluyen dentro de los fondos propios. Puede ser que una empresa tenga acciones emitidas que no las ha sacado al mercado, pero están vigentes. Esas acciones que la tiene la empresa se consideran también como parte de los instrumentos financieros. La naturaleza dinámica de los mercados financieros ha experimentado un desarrollo sin precedentes. Ha estimulado una extraordinaria gama de inversiones financieras, desde las más tradicionales, tales como bonos, pagarés, una empresa, letras bursátiles, hasta diversas formas de instrumentos derivados como opciones y permutas. ¿Sí? Lo que me está diciendo aquí es que en el mercado financiero no solamente encuentro instrumentos tan tradicionales como un bono, como un pagaré, sino que también hay instrumentos y cada día hay variaciones de eso, surgen muchos más derivados, como por ejemplo opciones y permutas financieras, ¿no? Entonces hay una gran gama de instrumentos financieros a disposición de los demandantes de esos productos. Dada la gran variedad de activos o instrumentos financieros que se pueden considerar, se hace necesario plantear una clasificación que facilite su identificación, sobre todo desde el punto de vista del diferente tratamiento contable que exige cada uno de ellos. Entonces, a continuación, nosotros vamos a ver formas cómo podemos clasificar estos instrumentos financieros. Entonces, criterios a la hora de clasificar las inversiones financieras. Podemos clasificarlas por el plazo de recuperación o el tiempo de permanencia de la inversión. En función de eso, estas inversiones financieras pueden ser de dos tipos. Aquellas que son temporales o de corto plazo. Estas temporales son generalmente relacionadas o forman parte de lo que es el activo corriente o circulante. Y las permanentes o de largo plazo, que generalmente están, son a largo plazo, como su nombre lo indica, son generalmente inversiones que están a más de 5 años y estarían formando parte de lo que financieramente estaría inmovilizado dentro de la institución. El ciclo normal de explotación es el criterio delimitador entre lo que es el activo corriente y el no corriente. El periodo de tiempo, en este caso refiriéndonos al ciclo de explotación, el ciclo de explotación es el periodo de tiempo que transcurre entre la adquisición del activo que se incorpora en el proceso productivo y su realización, y por esa realización que usted reciba el dinero o el equivalente, ¿no? Entonces, yo voy a llamar, o se va a llamar como ciclo normal de explotación, al tiempo que transcurre desde que se compra el activo hasta que finalmente el activo es vendido, ¿no? Y por ese activo se va a recibir efectivo o cualquier otra forma de pago, ¿ya? Eso se conocería como ciclo normal de explotación. Si el activo en cuestión se espera consumir, vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, se incluirá en el activo corriente. Y si este estuviera fuera de ese activo, en el caso de que sea contrario, que no se lo clasifique dentro del periodo normal del activo corriente, me confundí. Si el activo en cuestión se espera consumir, vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de la explotación,
se incluirá en el activo corriente. Si no se espera consumir, vender o realizar dentro de ese transcurso, entre el ciclo normal de explotación, obviamente ya no sería un activo corriente. Las inversiones financieras en las que no es de aplicación el criterio anterior se incluirán en el activo corriente si su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de 1 año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los activos financieros no corrientes se clasifican en corrientes en la parte que corresponde. Así como yo clasifico a los activos por el tema del plazo de recuperación o el tiempo de permanencia de la inversión, y los clasifico en temporales y permanentes, puedo clasificarlos también en función de qué finalidad tiene el hecho de que los adquiera, ¿sí? En cristiano, ¿para qué los compro? ¿Para qué los adquiero? ¿Para qué invierto en eso? En función del para qué los compro, para qué los quiero, pueden ser tres tipos, ¿no? Estas son, el primero son inversiones de rentabilidad o cartera de renta. Tiene como principal objetivo la percepción de los rendimientos, intereses o dividendos que se derivan de ellas, por lo que normalmente son de carácter permanente. En cristiano lo que me dice aquí es que yo puedo comprar este tipo de activos financieros, este tipo de instrumentos financieros, perdón, con la finalidad de tener rendimientos. Lo que me interesa a mí es tener rendimientos, entiéndase por intereses que me paga el producto financiero o por dividendos que me pueda dar, por ejemplo, una acción. Entonces, a mí aquí lo que me interesa o la principal finalidad por la cual yo los compro es por tener o por obtener rendimientos, ¿ya? Y eso hace que obviamente este tipo de inversión sea generalmente con carácter de permanente. Es decir, compro algo para que me esté generando un flujo de rendimiento que sea continuo y lo hago por largos periodos. Entonces es carácter permanente. Así también puedo invertir, pero con la finalidad de mantener control o tener una cartera de control. Entonces, ¿qué significa esto? A través de los cuales se deja de ejercer, o se desea ejercer, un dominio de influencia notable en la entidad emisora de dichos títulos, razón por la cual estas inversiones se mantendrán en forma indefinida en el tiempo, ¿no? Entonces, al tener este tipo de instrumentos financieros de una institución, permiten, al tener una cantidad considerable, permite poder incidir sobre esta institución, sobre las decisiones que toma esta institución. Por ejemplo, si yo estuviera participando en el mercado con otra empresa, y esa empresa, que es parte de mi competencia, saca al mercado acciones, yo podría comprar cierto número de acciones con la finalidad de tomar propiedad de esa empresa a través de las acciones y poder incidir en las decisiones que se tomen, porque esas decisiones que toma esta empresa afectan a mi empresa original. No sé si me explico. Podría comprar acciones para controlar otra empresa, de tal manera que de esa forma yo tendría incidencia sobre lo que haga esta empresa, ¿sí? O también podría suceder que yo compro gran cantidad de los bonos que tiene que emite una empresa, con la finalidad de también, al ser el máximo comprador de esos bonos, ejercer una presión o ejercer un control sobre ellos. Algo parecido a lo que sucede con los tenedores de deuda externa. Entonces, hay grandes grupos que tienen grandes cantidades y son los que de una u otra manera inciden o presionan para lo que se vaya a hacer con relación a la deuda. A eso se refieren con inversiones de control o cartera de control. Entonces, repito, de acuerdo a la finalidad, puedo realizar inversiones con la finalidad básicamente de generar rendimientos o obtener rendimientos de esas inversiones, y eso es de carácter permanente, es decir, va a ser en el tiempo. Pero así también yo puedo invertir en algo con la finalidad de mantener un cierto control, ¿sí? Entonces, me interesa a mí controlar las decisiones que pueda tomar el Estado ecuatoriano o incidir en las decisiones que pueda tomar el Estado ecuatoriano, invierto en su deuda, porque manejando su deuda puedo de alguna u otra manera incidir sobre las decisiones que toma esta. Ejerzo un control
a través de esa inversión en estos activos. Y un tercer escenario que es invertir con la finalidad de negociar o de especular. Entonces, ¿qué significa esto? Que se pretenden conseguir plusvalías, es decir, valores adicionales, como consecuencia del mayor valor que pueda alcanzar dichas inversiones en el mercado y que motiva la enajenación inmediata de las mismas. Por ello, generalmente tendrán carácter temporal o a muy corto plazo, ¿no? Entonces, puede ser que yo invierta con finalidad de simplemente hacer negocios, de ganar en el corto plazo, o con finalidad especulativa que también tiene como sentido ganar. Pero la particularidad de esto es que generalmente este tipo de inversiones no son permanentes en el tiempo, sino que se realizan en el corto plazo. Como les digo, puedo invertir para poder tener ganancia, puedo invertir con la finalidad de mantener control, o puedo invertir simplemente por el hecho de especular, ¿sí? Son tres formas de clasificación de las inversiones en función de la finalidad que tiene su adquisición. De acuerdo a su naturaleza, ¿sí? De acuerdo a su naturaleza, podríamos ver aquellas inversiones que representan aportaciones a título de capital. Por ejemplo, las acciones, ¿sí? Así también hay otras que otorgan un derecho de crédito, por ejemplo, los bonos, ¿ya? Y hay otras que, por ejemplo, las rentas varias o no definidas, como las inmobiliarias o las inversiones en bienes de alto valor negociado, ¿no? Entonces, de acuerdo a su naturaleza, si yo invierto en aquellos que me dan propiedad sobre el capital, si invierto sobre aquellos que simplemente implican una especie de deuda o crédito, o invierto en aquellos que generan rentas y generalmente están relacionados con inversiones en bienes de alto valor negociable, son otra forma de poder clasificar estas inversiones de acuerdo a su naturaleza. Carácter monetario o no monetario es otra forma de clasificarlo. Aquellas inversiones financieras monetarias son las que se conocen o en las que se conoce generalmente la fecha en que se van a convertir nuevamente en liquidez, conocen el rendimiento que se genera, conoce el importe exacto que se va a recuperar en la fecha de su amortización o desembolso. ¿Qué quiere decir con esto? Están las condiciones de la operación claramente dadas. Sé cuándo se va a vencer, sé el rendimiento que me va a dar, la ganancia que me va a dar, y sé exactamente lo que voy a recuperar. Pero hay otras inversiones financieras que no son consideradas como monetarias, porque puede ser que no tenga claro, por ejemplo, cuándo se van a convertir en liquidez. El ejemplo típico es una acción, ¿ya? Yo compro una acción, pero en la acción no te dice cuándo vence, sino que es perenne en el tiempo mientras dure la organización. El rendimiento que me puede esperar tampoco lo tengo claramente definido. Quizás lo podré tener como una especie de una referencia de cierto porcentaje, pero ese porcentaje puede cambiar en función de las decisiones que tome la junta de accionistas, ¿ya? Y también no sé exactamente cuánto voy a recuperar, porque puede suceder que compré la acción, imaginen, en $100, pero podría suceder que ese precio de esa acción en el tiempo aumente o disminuya. Puede ser que tenga más de lo que invertí, o puede ser que tenga menos, o perdón, valga más de lo que invertí, o valga menos de lo que invertí. Entonces, ese tipo de inversiones que no tienen claro este tema de cuándo se convierten en liquidez, cuánto generan y cuánto finalmente se va a recuperar, serían consideradas como inversiones financieras no monetarias. Otra forma de clasificarlo tiene que ver con los tipos de renta que se vayan a devengar, ¿no? Entonces, en función de eso, tengo aquellos valores de renta fija, inversiones financieras monetarias, y los valores de renta variable, que son generalmente inversiones financieras no monetarias, ¿ya? Renta fija y renta variable.
La diferencia fundamental entre los valores de renta fija y las participaciones en capital o valores de renta variable está en la posesión de los primeros, en que la posesión de los primeros no otorga derecho a ejercer influencia alguna sobre las entidades emisoras, sean públicas o privadas, de forma que la empresa tenedora es simplemente un acreedor de los derechos correspondientes a lo mismo. Por el contrario, los inversores de renta variable son socios, accionistas en su caso, de la empresa, por lo que poseen los derechos legales que se derivan de tal condición. Entonces, estos valores de renta fija no implican propiedad sobre la empresa. Simplemente lo que implicaría es como una especie de, como les decía, una obligación, simplemente una obligación de devolver cierta cantidad de dinero en un periodo de tiempo, pagando un cierto interés como renta por ese dinero, ¿no? Entonces, esos serían los valores de renta fija. Mientras que los valores de renta variable son aquellos que implican, o al tenerlos, les permiten a quienes lo tienen tener incidencia sobre las decisiones que pueda tomar la empresa, ¿ya? Eso tácitamente marca la diferencia. Y aquí también es interesante ver cómo los relaciona a los de renta fija como inversiones financieras monetarias, y los de renta variable los relaciona con inversiones financieras no monetarias. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo que quería compartir con ustedes a manera de introducción, pero lo que yo necesito ahora es trabajar con ustedes en lo que vamos a revisar. Necesito revisar sobre instrumentos financieros. ¿Quién es el presidente o la presidenta aquí? Yo, economista. ¿Quién dijo yo? Helen Zúñiga Moncada. A ver, Ellen. Muy bien. Necesito, Ellen, que me ayudes, por favor, con algo. ¿De acuerdo? Hay diferentes instrumentos financieros. Tenemos acciones, tenemos bonos, tenemos participaciones, tenemos swaps, tenemos futuros, tenemos warrants. Hay un sinnúmero de derivados, inclusive financieros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros teníamos grupos de ¿cuánto? ¿De cuánto habíamos formado? De 4. De 4. Muy bien. Esos grupos los van a formar, los van a activar, porque ustedes lo que van a hacer es tomar un activo financiero y nos van a explicar a la clase qué es ese activo financiero. Por ejemplo, tomo acción, me toca acción a mí, y con mis compañeros lo que voy a hacer es trabajar con relación a qué es una acción, cuáles son las características, ¿ya? Cuáles son los tipos de acciones que existen, dónde se negocian, cómo se negocian, todo lo relacionado con una acción, ¿ya? Pero también necesito que esto lo contrasten con un artículo científico. Entonces, lo que van a hacer es buscar un artículo científico que sea de interés, de preferencia aplicado a la realidad ecuatoriana, si es que lo pueden encontrar, y si no lo encuentran, aplicado a la realidad latinoamericana. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que me toque acciones, como les digo, y yo estoy buscando un artículo que me explica cómo se han comportado las acciones, cómo es la colocación de acciones en el último año de las microempresas en el año 2019 en Colombia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí, lo más seguro que ustedes van a tener es teoría sobre acciones, que les va a servir para cumplir con el primer punto que les indicaba, pero también van a contarme un poquito de la realidad de las acciones, por ejemplo, en este caso, con la realidad colombiana, ¿ya? Que si bien es cierto puede ser otro país, pero el instrumento es el mismo, y lo más probable es que ciertas condiciones que puede experimentar ese instrumento se podrían también presentar aquí en el país. Entonces, tienen una parte teórica y una parte de relación con la realidad. Entonces, esto lo van a presentar, van a elaborar una diapositiva, y en la presentación participan todos los del grupo. Todos los del grupo van a hablar, ¿sí? Si no habla, no tiene calificación. Si participa, tiene calificación.
No, que ese día me tocó irme a trabajo, lo siento. No presentaste, no hay pago. Presentas, hay pago. ¿De acuerdo? Entonces, activen sus grupos para que hagan este trabajo. Esto lo vamos a comenzar a revisar, si es posible, desde esta próxima clase, el día martes con ustedes, ¿verdad? Miércoles. Miércoles. Bueno, el día que me toque, la próxima semana con ustedes. Comenzamos con este El día tema. martes. Ya, comenzamos el martes con este tema de exposiciones y comenzamos a presentar. No quiero que pase del próximo sábado porque son varios instrumentos que tenemos que ver. Muy aparte de eso, se lo presento para que lo vean. Ya, muy aparte de eso, yo también voy a hacer una presentación, por ejemplo, del tema de acciones, pero me voy a fundamentar, o voy a tratar de que ustedes ya comiencen a manejar conceptos, aterricen esos conceptos, y yo simplemente lo que voy a hacer es complementar el trabajo que ustedes presentan con lo mío, ¿no? Finalmente, para cerrar. Es decir, que yo también voy a presentar estos temas, no es que solamente van a quedar presentados por ustedes, sino que yo tengo que cerrar presentando cada uno de estos temas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos caminos. Cada quien busca su instrumento y le dice a la presidenta, esto es lo que quiero investigar. Y repito, me investigan todo con relación al documento, todo con relación, perdón, al instrumento financiero. Y también ponen el artículo, y ese artículo y lo que les pido investigar lo van a sustentar, lo van a presentar. Y hay dos caminos, como les decía. O seleccionan ustedes el instrumento y le dicen directamente a la presidenta, puede ser un camino, pero el que yo les recomendaría es que la presidenta tome, para que sea más justo, ¿no? Tome diferentes instrumentos, busque cuáles son instrumentos financieros, si quieren ustedes propónganlos, y se los sortean para que de repente no vaya a decir a mí me tocó el más difícil, a mí me tocó el más fácil, o este no hay información, o este sí hay información. En realidad información hay de todos. El tema es que hay que buscar, ¿ya? Entonces tienen dos caminos, o eligen ese camino, o la presidenta hace ese sorteo tomando este tema de los instrumentos financieros, teniendo un listado. Somos grupos de 5, ¿verdad? ¿Me decían? De 4 economistas. Muy bien, entonces en función de eso, creo que en el curso no superamos los 30. No. ¿Ya? Entonces de 7 a 8 grupos podrían estar saliendo. ¿Ya? 7 a 8 grupos que estarían formados ahí y que serían y tendrían a cargo este tema de los instrumentos. De acuerdo, muy bien. Entonces, ¿está claro lo que les estoy pidiendo para trabajar? Sí, profe, ¿Tienen? pero cada grupo expone un instrumento financiero. Solo uno. Solo Ok. uno. A ti, por ejemplo, te tocó bonos, tú explicas. Los bonos, un bono es esto de manera general, estos son los diferentes tipos de bonos, si quieres te doy un ejemplo. Eso debería ser lo ideal, ¿no? Que cada uno, en función de eso, también va a recibir la calificación, cómo lo presente. ¿Ya? Cómo lo presente. Si trae un ejemplo de bono, lo presenta. Por ejemplo, el tema de los contratos a futuro, si puede conseguir un contrato a futuro y presentarlo, sería ideal para ver qué es lo que contiene un contrato a futuro. Que sí lo hay, en internet sí lo hay. ¿Ya? En función de eso lo presentamos. Entonces, el resto de la hora tienen para poder hacer este trabajo y comenzar a ver ya primeros resultados a partir del día miércoles, ¿no? De acuerdo, ¿está claro lo que hay que hacer? Por cierto, entregan el PowerPoint y entregan un documento en Word que es el que se va a socializar para que todos puedan estudiar. ¿Sí? Aparte de mis diapositivas, el documento en Word que va a ser el insumo que les va a permitir a ustedes poder estudiar. Y de ahí saldrán preguntas para su examen. ¿De Profesor, acuerdo? una consulta. Sí. El día de hoy mismo hay que entregar un avance de No, este taller. tranquilos deciden. Yo voy a abrir y va a estar abierto para que suban el trabajo. Porque este trabajo, si es de hacerlo, se tiene que dedicarle un poquito más de tiempo.
Una consulta adicional, por ejemplo, si mi grupo desea escoger bonos y acciones, o sea, ¿se puede escoger ambos o solamente tiene que ser bonos? No, solo o, uno. en este Solo caso, tomas uno. acciones. Solo tomas uno. Solo tomas uno. Uno solo. Y no se puede repetir en los grupos. Claro, no podemos repetir. Por eso le estoy pidiendo a la Presi que más bien identifiquen los diferentes activos financieros que ustedes quieran trabajar, los propongan y los sorteen para que puedan trabajar. Profesor, una consulta, no sé, pues no, al final usted decide, pero no sé si existe la posibilidad de que usted aperture un foro para ir poniéndolo, en este caso, el instrumento financiero con el que vamos a trabajar cada grupo, para de esa manera ya ir tomando en cuenta, en este caso, qué instrumento no debemos escoger, pues, ¿no? Ya, Porque miren, yo les propongo para que no genere, como les decía, para que no generen ese conflicto que podría darse, en el hecho de que a mí me tocó el más fácil, me toca acciones, que es lo más fácil. De acciones hay hartísima información. Usted me dice acciones, no, ese yo que quiero. Y llega uno que le toca swaps, ¿ya? Y dice, no, ese en cambio no hay mucha información. En realidad sí hay que buscar, pero sí hay. ¿Ya? Entonces, para que no exista ese potencial problema de discusión entre ustedes, yo lo que sugiero es que ustedes tomen los nombres y en este momento le digan a la presidenta, ponga y esos nombres que estén ahí se sorteen. Y al sortearse, más bien, en función de ese sorteo, sean asignados en función del que le tocó, y puedan hacer la investigación. Es mi sugerencia. Igual, el criterio es que no se repite. Si uno ya expuso acciones, no me viene otro con acciones, porque ya no valdría. ¿De acuerdo? Economista, Ujú. pienso que lo más justo es que hagamos un sorteo, ¿verdad? Que definamos cuántos grupos hay y pues hace el sorteo y para que no se repitan los temas. Creo que es la opción más dable. Sí. Yo les dejo abierto el espacio. Ustedes, si quieren en este momento, propongan sus grupos o identifiquen su grupo. Lo lógico sería que les manden las personas que son a eso por sí. Por favor, cojan a personas con la... Se supone que estos grupos ya son los estables, ¿no? Ustedes se unieron a personas con las cuales van a trabajar. ¿Ya? Cuidado ese día que usted venga a exponer, o no, se me quedó, o le tocaba a fulanito y no hizo, simplemente cero. Conmigo es así de sencillo, cero. ¿Trabajan o no trabajan? O sea, miren bien con quién se une para que no tengan problemas luego en las calificaciones, por favor. Entonces, proponen su grupo, si quieren proponen, perdón, el tema de investigación, se lo dan en este momento a la presidenta, hacen el sorteo y ya todo se divide. 4 personas, un máximo de grupo, creo que en este momento hay 24 personas, no creo que pasen de 30 ustedes. En el peor de los casos, 8 grupos, en el mejor de los casos, 7 grupos, ¿ya? Y de eso identifican los instrumentos financieros con los cuales van a trabajar. Yo creo que el sorteo sería lo mejor para que sea lo más justo. Profe, Entonces, una sí. consulta. Usted dijo que dentro de los instrumentos también consideremos los derivados, ¿verdad? Claro, puedes tener diferentes derivados que podrías identificar. Ya. Si encuentras un derivado simpático, preséntalo. Perfecto, gracias. O sea, todo eso se va a considerar. Si tienen casos reales, si tienen casos aplicados al Ecuador, eso obviamente sería más rico porque podemos ver el instrumento aplicado aquí en la realidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedan aquí para que puedan decidir, propónganle a la presidenta los instrumentos que tengan, si ya llegan al número de 8, primero armen los grupos, ¿no? Y pasen en la presi, y luego de eso deciden con relación a los instrumentos, sortean y me indican ya para poder cerrar la sesión. ¿De acuerdo? Muy bien, y eso trabajar el día miércoles, martes, jueves, viernes, no sé cuándo nos toque, nos encontramos y comenzamos a trabajar con sus investigaciones. No se olvide del Economista, artículo. buenas tardes. Usted Sí. puede indicar los instrumentos para que se pueda anotar y se pueda hacer el sorteo. Busquen. Por ejemplo, ahorita, por eso Ronald creo que Ronald hablaba de unos instrumentos.
Los típicos son acciones, bonos, lo que son swaps, los que son contratos de futuros, son warrants, ¿qué más? Y derivados, por ejemplo, derivados con relación a tasa de interés, derivados con relación a moneda. Titularización también. Sí, también sería un tema interesante. Sí, si puedes presentar, quieren presentar eso, de eso hay bastante también, ¿no? Ese tema también es interesante. Gracias por recordármelo, no lo tenía en el radar, gracias, pero sí es interesante. De factoring, ¿ya? Eso también es otro elemento que podrían ustedes estar viendo. Y los que encuentren, por eso les digo, busquen lo que Las opciones también. Claro, opciones, futuros, swaps. Busquen eso y propongan. Si tienen algún ejemplo real de aquí que se haga aquí en el Ecuador, tienen esa información, les agradecería un mundo que lo presenten, por favor. ¿Sí? Si conocen algo de aquí en el Ecuador o trabajan en algo relacionado con valores aquí en el Ecuador, preséntenlo porque eso nos va a ayudar mucho para poder ver nuestra realidad. ¿De acuerdo? Entonces quedan con la señorita presidenta y me avisan cuando ya tomen una decisión. Helen, entonces, ¿tú vas a poner diferentes temas o nosotros te los sugerimos y harás el sorteo o cómo? Hola, Helen. Sí, ustedes sugieran los instrumentos financieros, los derivados financieros que encuentren y luego yo hago el sorteo. Amiga. Te sugiero, como le indicaba el profesor, titularización, futuros, opciones, acciones, bonos. Ahí ya van 5. Helen, swaps, forwards, instrumentos de último alcance, creo que también hay unos que son para negociar, para cobertura de precios, me parece. Espérate, déjame ver, yo tengo aquí un material de eso. Commodities. Ahí ya están 8, Helen. Con los que acaba de decir el compañero también. Ronald, una pregunta. ¿Tú tienes información sobre commodities? Algo, profesor, porque en mi maestría me dieron una guía y allí hay, me parece que una explicación correlacionada de los en swaps por cobertura de precios. Ya, chévere. Si tienes algo así, plantéalo o préstale o facilítale a tus compañeros. Si tienes información, facilítale a otros para que puedan presentar. Ya, listo. Pero por mí, Helen, me quedaría genial entonces si me dejas ese tema. Commodity. Gracias, ya, pero si tienes algo más, apoya a tus compañeros también para que puedan presentar. Listo, yo les voy a pasar al grupo el material que tengo. Chévere, gracias. Los grupos los empezamos a enviar aquí en el chat para ver cuántos grupos están en total. Sí, porque primero debo identificar cuántos grupos hay para poder hacer el sorteo. Porque ya Eso te iba a preguntar. Los instrumentos financieros parece que ya están completos. Eso te iba a preguntar si tú asignas el número de grupo en este caso. Sí, a medida que me vayan enviando los integrantes, yo le asigno el número de grupo. Ajá. Por eso no hay problema. ¿Pero lo escribimos aquí en el chat o a tu WhatsApp o cómo? Escriban mejor a mi WhatsApp.
porque yo lo cojo ahí, lo copio a un documento de Word y lo tengo ya mejor ordenado, que aquí en el chat luego se desaparece. Entonces ya WhatsApp, ok. Sí. Compañeros, disculpe, como son grupos de 4, alguien no tiene grupo, porque si vamos a hacer 3, puede pasar lo de planeación, de que el profesor quería que sean 4, no 2, 3. Entonces, si alguien está libre, de pronto. Sí, agrégame a mí, porfa. Cindy Bajaña. Sí, ya te agregué.
Compañeros, hasta el momento tengo 6 grupos, pero hay un grupo que solamente tiene 2 integrantes. No sé si alguien no tiene grupo para incluirlo en ese grupo que solamente están de 2. ¿Todos estamos completos hoy, Helen? ¿En tu grupo? No, me refiero porque si en este momento no hay algún compañero presente, quizás se lo pueda agregar a ese grupo que hay 2. Claro, ajá, hay un grupo que solamente hay 2 integrantes, faltan todavía 2 compañeros más. Pero no sé quién, si habrá personas que no están aquí. Sí, esa era mi pregunta, si estábamos completos o si hay algún compañero que el día de hoy ha faltado. No sé, déjame revisar el listado. Según la lista, somos 24 estudiantes. Pero creo que falta una compañera entonces. Aquí está presente la compañera Barre Alvarado. Helen, yo te escribí por interno que no tengo grupo. Ah, ya, ok. A ver, compañeros, los grupos quedarían así entonces.
El grupo 1, la señorita Ipo Banchuy, Rivadeneira Pazmiño, Soriano Perero y Vera Gallardo. Ese es grupo 1. Grupo 2, Andrade Morales, Cruz Espinosa, Gortaire Pulupa y Macías Merchán. Grupo 3, María Moreira, Jacqueline Chiriguaya, Catherine Duque y Cindy Bajaña. Grupo 4, Ruth Condemaita, Marta Torres y Nelly Vergara Díaz. Grupo 5, María Valareso, Rosalía Bravo, Espinosa Verónica y Darío Pincay. Grupo 6, Rita Romero, Ronald Carriel, Stony Yagual y Helen Zúñiga. El grupo número 4 solamente tiene 3 integrantes. Falta una compañera, pero yo no sé si... O sea, no está aquí presente. Acciones, bonos. Somos 6 grupos. Tema 1. Tema 2. Tema 3. Yo quiero proponer, por ejemplo, hacer 6 papelitos de los instrumentos financieros, pero ponerle un número. Por ejemplo, voy a poner acciones 5, bonos 6, warrants 4. Y como nosotros somos el grupo 1, entonces pones los papelitos y dices para el grupo 1, por ejemplo, si me sale bono 5, yo expondría 5. Si me sale acciones 1, pues igual iría primero, no sé. Si me entendieron. Oh, ya, sí. Bueno, yo iba a hacer un sorteo en línea para que sea justo. Pongo todos los 6 grupos, ¿verdad? Y ahí Sí, no me va a haber parece problema bien. porque el sistema mismo me arroja los resultados. Sí, y ahí enseñan. Sí, yo paso el capture del sorteo. O si no, puedes pongo, compartir la pantalla y todos vemos también, da igual. También, también, sí. En la fundita que veamos que meta 1, 2, 3. Y ahí ya. Pero compañero, utilicemos las herramientas tecnológicas. ¿Para qué el papelito? ¿Verdad? Somos a la antigua. No, solo comparte la pantalla, Helen, y ahí todos vemos y ya está. Sí, es verdad.
Compañeros, como solamente somos 6 grupos, ¿verdad? Y ya me habían dicho como 9 instrumentos financieros, yo solamente ya escogí 6, pero no sé si ustedes estarían de acuerdo. Yo puse titularización, acciones, bonos, los ¿cómo? Ay, Dios mío. Uy, Dios mío, se me enredó la lengua para pronunciar. Commodities. Commodities. Bueno, ese que nombra la compañera y... Commodities. Ya, ok, eso, gracias. Y factory y... ¿Cuál más podemos poner? ¿Cuál es más? Opciones, instrumentos, alcance. Faltaría uno. Futuros, compañera. ¿Opciones sí consideró? No, opciones no, por eso les digo que ustedes, los que yo propuse, si también, si no, díganme los que ustedes, con los que ustedes están de acuerdo. Sí. Bonos también. Sí, está bonos, acciones. Opciones y futuros, pienso yo. No, opciones y futuros, pienso yo también. Esos dos también incluyenlos. Y ahora sí, ya están completos los temas. No sé si yo podré compartir pantalla para hacer el sorteo. Miércoles creo que me salió. Ya te habilito para que puedas compartir. Ok. A ver, Ellen, ahí intenta, por favor. Helen, ese es el orden de la exposición. El que le salga titularización, expone primero, acciones segundo, ¿verdad? Helen, opciones es uno y futuros es otro. Ahí hay dos en uno. Acciones, por ser la que más información hay, debería ir primerita y bonos segundo.
Compañeros, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Sí, Helen, sí, sí Sí. vemos todo. Sí. Y ahorita voy a proceder a hacer el sorteo. Ya, chicos, por favor, todos atentos a la pantalla para que vean que voy a dar ahorita mismo clic en sortear. No se ve. ¿No se ve la pantalla? Se ve azul. Hay que esperar. Pero si vieron cuando ingresé los nombres de los grupos, ¿no? No, no se vio, solo se veía la hoja de Word. Solo se veía la hoja de Word. Y ahora sí pueden ver. Sí. Sí, Ah, ya, ahora sí. entonces, ya. Entonces lo voy a hacer de nuevo para que todos puedan ver. Ya, compañeros, ya están ingresados los 6 grupos. Atentos. Ok, estos son los resultados del sorteo. El grupo 1, perdón, el grupo 6, el tema acciones. El grupo 3, titularización. Grupo 1, bonos. Grupo 4, el tema 4. El grupo 2, opciones. Y el grupo 5 le toca factory. Igual yo les voy a pasar este capture al grupo, ¿verdad? Y el archivo de Word también se los voy a pasar al grupo, porque aquí ya les voy a poner aquí al lado le voy a poner el tema que le tocó a cada grupo. Compañera,
Y el Sí. orden para la exposición sería según el numerito que tiene cada tema, ¿no? ¿Verdad? Claro, ajá, sí, ese es el, ajá, sí, acciones es el 1, ajá. Grupo 1. Ya les voy a pasar el archivo de Word al grupo. Ya compañeros, ya le compartí en el grupo. Ya listo, ya está recibido. También podrías enviar los parámetros. Muchas gracias, Eli. Concepto, creo, características y tipos. Ah, ya, ok, ya les voy a enviar ya. Tienen que, lo que les decía es que definan el instrumento que van a trabajar, conceptos, características, tipos, divisiones, todo lo relacionado con el instrumento teóricamente, también que se pueden presentar casos prácticos, los presenten, si en algunos documentos implica algún tipo de cálculo o alguna consideración especial, la presenten. Y que busquen un artículo científico y lo relacionen con el documento con el instrumento que van a presentar. Eso tácitamente son las características del trabajo. Se elabora un documento en Word y también se elabora una diapositiva que es con la que van a presentar. Entonces, exponiendo todos los que expongan ese día, exponen todos los del grupo y se registra la participación de cada expositor del grupo.
Profesor, una pregunta. En la clase que tuvimos el día martes, usted nos hizo hacer un resumen y una pequeña investigación sobre lo del sistema financiero, los participantes y esa cuestión. El link para entregar esto, ¿cuándo lo va a poner en el aula o ya lo asignó? Eso ténganlo ahí habilitado. Yo les voy a abrir el link, pero sí, ya yo les voy a abrir eso para que suban. Pero eso todavía ténganlo porque es material para también revisar una parte de lo que estamos viendo. Ok, pero no se va a cerrar la entrega entonces. No, eso no. Ya, listo, gracias. Ya. Profesor, ¿y las exposiciones serían todas el martes o cómo va a ser? Perdón, lo que les decía es que vamos a tratar de tener terminado el trabajo para el día martes y dependiendo cómo estén las dificultades que hayan tenido, avanzamos ese día o tenemos exposiciones para el sábado. Bueno, perfecto. Creo que ya cada quien tiene asignado su tema. No habría ningún problema, ¿verdad? Muy bien. Ellen, gracias por la ayuda. En todo caso, procedo a cerrar la sesión. Por favor, pónganse ya a trabajar en ese tema para que no les genere problema luego con otra materia. Economista, Gracias. una consulta. Sí, díganme. ¿Las exposiciones van de acuerdo al orden o usted en ese momento elige el tema y dice... Yo le designo. Ah, ya. O sea que para el día martes todos los grupos debemos ya tener preparado. Claro. Es lo ideal. Ya. Ok. Gracias. Bueno, chicos, buena tarde. Pasen bien.